Buenas tardes a todos los que nos acompañan, muchas gracias. Nosotros somos la Sociedad Astronómica de Chihuahua. Somos un grupo de aficionados a la astronomía y una de nuestras actividades es como esta, ¿verdad? Son charlas de temas relacionados con la astronomía, en este caso de cierto tipo de telescopios, ¿verdad? Estamos ya transmitiendo en Facebook. Ya. Okay. Ya estamos en línea, entonces pues vamos a empezar. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Benzor por segunda ocasión. Es la segunda parte de tres charlas que nos va a impartir aquí el doctor. Jorge Benzor es ingeniero por la Universidad Autónoma de Chihuahua y doctor en ciencias por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente está haciendo una estancia postdoctoral en el CINVESTAB, donde colabora con profesores y estudiantes del centro y de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECIGTI, y es profesor del Tecnológico Monterrey, Campus Chihuahua. Es coautor de 5 artículos de investigación sobre neutrinos, materia oscura, el fondo cósmico de microondas y mapas galácticos. Ha participado en congresos internacionales y aficionado a la astronomía. Entonces, sin más, le damos un aplauso y empezamos a platicar. Bueno, muchas gracias por venir. Muchos ya vinieron a la primera charla, entonces saben más o menos de qué se trata esto. En la primera charla, no sé si recuerdan que les hablé de los telescopios de luz. En particular me enfoqué en pues, la luz que es menos energética que la visible, que era la de radio, milimétrica e infrarrojo. Y también en la visible, ¿no? Hay muchos temas, entonces espero que esta charla sea más corta que aquella. Pero en esta nos vamos a enfocar en la que nos faltó, que es la luz que es más energética que la luz visible, y en los neutrinos. Como siempre, pues la idea es darles un poquito de historia, de dónde vienen las cosas, cómo se fueron descubriendo. Y en este caso, pues recuerden que están relacionados, hay eventos en la astronomía moderna donde se pueden ver en telescopios de neutrinos y telescopios de luz y de telescopios gravitacionales, que eso sería la charla 3. Y siempre pues me gusta dar una conexión entre la ciencia y la tecnología, ¿no? De dónde vienen las nuevas tecnologías. Muchas de ellas vienen de estos estudios. Ahora sí, bueno, para empezar, recuerden que omití los rayos UV. También hay una historia ahí de telescopios en la ultravioleta, pero no hay tiempo para hablar de eso. Entonces pasamos a la historia de los rayos X. Y para empezar a hablar de rayos X, rayos gamma y neutrinos, tenemos que empezar a hablar de un concepto que ahorita les voy a volver a mencionar, que es física moderna. La física moderna empezó a partir de que este señor empezó a hacer experimentos. Básicamente, todo lo que las nuevas tecnologías están basadas en esto, y viene de muchos experimentos que nos daban resultados raros y no se podían explicar, y poco a poco se fueron construyendo nuevas teorías, y ahorita les voy a mencionar con más detalle eso. Entonces empezamos con Röntgen. Él era alemán, un físico alemán. Trabajaba en su laboratorio, le gustaba trabajar solo, hacía experimentos solo, no le gustaba tener técnicos ni estudiantes, y estaba estudiando este aparato que se llama el tubo de rayos catódicos. Este experimento mucha gente lo estaba estudiando en la época porque pasaban cosas raras, ¿no? No sabían qué estaba pasando dentro del tubo. ¿Qué es el tubo de rayos catódicos? Básicamente tiene 2 placas, una cargada negativamente, que es el cátodo, y otra que está cargada positivamente, que se llama ánodo. Es un tubo que por lo regular estaba al vacío, pero podía tener aire, y lo calentaban el cátodo a altas temperaturas
y de repente empezaba a emitir luz. Luz verde, que no sabían de dónde venía. La gente decía, bueno, pues, ¿por qué emite luz? ¿Quién sabe? De hecho, yo no se los voy a explicar tampoco, porque no hay tiempo. Pero, de lo que se dio cuenta este señor, porque como tenía su laboratorio oscuro, y tenía por ahí una pantallita que se llama una pantalla fluorescente. Fluorescente es una pantalla que si recibe algún tipo de radiación, ya sea por ejemplo infrarrojos, el calor del sol, emite luz. Entonces, esta pantallita, cuando él activaba su tubo de rayos catódicos, empezaba a emitir luz. Y luego decía, caray, pues ¿qué pasó, no? ¿Es la luz verde o qué está pasando? Porque no entendía qué estaba pasando ni adentro ni afuera. Entonces lo primero que se le ocurrió fue tapar el tubo, pero la pantalla seguía iluminando. Entonces decía, algo está pasando, ¿no? Algo tenía que haber sucedido. ¿Qué puede ser? No sé. Le llamó rayos X, por eso se llama X, ¿no? Porque no sabía ni qué era y pues era rayos, porque pues, no sé, un rayito ahí que está llegando, que no sé qué es, son rayos X. Y estuvo mucho tiempo haciendo experimentos. De repente empezó a poner diferentes materiales entre el tubo de rayos catódicos y la pantalla, y seguía iluminando. Si ponía madera, pero si ponía metal, ya no se veía la pantalla floreciendo. Si ponía su mano, se dio cuenta que se veía más delgadita. Entonces él pensó que se veían sus huesos. Entonces empezó a experimentar sobre esos rayos X y tuvo la hipótesis de que tal vez los rayos X sí pasaban la piel, pero no pasaban el hueso. Entonces se le ocurrió invitar a su esposa y usar una placa para tomar una foto. Una placa, no sé si recuerdan los que vinieron en la charla anterior, que son las que se usaban en la astronomía en esa época para tomar las fotos de las galaxias. Eran placas de vidrio, y en estas se quedaban guardadas las fotos en los telescopios de las galaxias. Puso la placa, puso la mano de su esposa, prendió la máquina y ¡pum! Salió esa foto. Y como él estaba esperando, se ve que los rayos X sí pueden atravesar la piel, pero no pueden atravesar el anillo, que es de metal, ni los huesos de su esposa. La historia cuenta que su esposa se asustó tanto al ver esta foto que decidió nunca regresar al laboratorio. Así como, dijo que vio su propia muerte o algo así, y ya nunca quiso. Entonces, él estaba seguro de que había encontrado algo. No sabía qué era, ni siquiera sabía que era luz. Tuvieron que pasar muchos años para saber que los rayos X son en realidad luz, pero que no podemos ver. Y a la vez, pues no sabía qué era, pero sabía que era algo importante, ¿no? Entonces, él tomó la decisión de publicar sus resultados. De hecho, en una conferencia de médicos, les dijo, miren, tengo este aparato. Y miren, puedo hacer esto. De hecho, en la misma conferencia le tomó una foto a alguien más de los huesos. Entonces, él tuvo tal vez una decisión de, pudo haber ganado dinero con esto. Bueno, al menos no él, pero tal vez la universidad o el gobierno de Alemania, porque era alemán, y lo pudieron haber patentado en nombre del instituto y de las agencias de ciencia, no sé cómo se llamaban en ese tiempo, pero decidió publicarlo y decidió decirle a todos cómo funcionaba, ¿no? Así, esto está fácil, es esta cosita que todo el mundo tiene en sus laboratorios, y así funciona. Se pueden tomar fotos del interior del cuerpo. Fue tan rápida la adopción de esto, o sea, él empezó a ver estos resultados en el 1895, hace 130 años. En enero de 1896 había publicado sus resultados, y ese mismo año ya se estaban usando estas máquinas en hospitales militares. Imagínense la velocidad de adopción que tuvo que ocurrió en esa época para que todo el mundo usara ya los rayos X en hospitales. Eso a lo mejor pasa ahorita, ¿no? Si se descubre algo nuevo que es útil, pues se adopta muy rápido, pero en esa época, imagínense, para que empezara a llegar al alcance de todas las personas. Obviamente, países del tercer mundo pues tardaron en adquirir esta tecnología.
basado en esto, en este descubrimiento de los rayos X por Röntgen, a Becquerel se le ocurrió una idea parecida. O sea, él dijo, mira, él descubrió esto, descubrió que el tubo de rayos catódicos emite algo que le llama rayos X, y dijo, hay ciertos elementos, como el uranio, que parecen emitir luz. Entonces él pensó, bueno, ¿y si emiten rayos X también? Fue su pregunta, dijo, bueno, ¿qué tal que el uranio emite rayos X? Entonces, sus primeros experimentos fue el siguiente año, en el 96. Sus experimentos empezó a poner sal de uranio, los ponía al sol y decía, sí, emiten radiación. Pero luego se le ocurrió simplemente meter el uranio adentro de una caja negra, poner placas como estas atrás de la caja negra y abajo de una sábana negra, o sea, de tal forma que solo se grabaría una foto si fueran como rayos X los que graban ahí, y descubrió que sí, que el uranio emitía algo que se llama radiación, pero no sabía qué era la radiación, ¿no? Entonces, en 1896 descubre la radiación con experimentos de Pierre y Marie Curie y otros. Se empezaron a descubrir más elementos que emitían radiación. De hecho, se puso de moda. En esas épocas la gente rica, principios de 1900, se daban sus baños de radiación y de rayos X, y ahorita ya sabemos que es peligroso, ¿no? Si estamos en una dosis muy fuerte de estas cosas, pues probablemente nos dé cáncer, ¿no? Cáncer de piel, cáncer de lo que sea. Pero en esa época no sabían, ¿no? Hasta pensaban que era algo bueno para la salud. Entonces, como la gente rica podía darse el lujo de meterse en estas cosas, pues hicieron aparatos para eso. Luego, después de varios experimentos, se sabía que había dos tipos de radiación, y también, como no sabían qué era, le pusieron las letras griegas, las primeras del alfabeto griego: alfa y beta. Radiación alfa y radiación beta. Después llegó Paul Villard en 1900, 5 años después de que Röntgen descubre los rayos X, descubre otro tipo de radiación que era mucho más penetrante que estas dos, que se llaman rayos gamma. ¿Por qué gamma? Porque pues alfa, beta, gamma, la siguiente letra, ¿no? En esa época nadie sabía que los rayos X y los rayos gamma eran luz, pero así se descubrieron. ¿Cómo descubrió también los rayos gamma? Bueno, algunos átomos que no son estables, cuando emiten radiación, lo que se les ocurre es poner un imán gigante por donde pasa la radiación, y descubrieron que había un tipo de partículas que se desviaba hacia un lado y otro que se desviaba hacia el otro. Esas son las partículas alfa y las partículas beta. Ahorita sabemos que las partículas alfa son básicamente 2 protones y 2 neutrones. Los protones tienen carga positiva y las partículas beta son electrones. En esa época no sabían que eso era electrones y que esto era un núcleo de helio, y tampoco sabían que eran los rayos gamma, pero se descubrieron. Ahora, a partir de aquí ya la historia se pone muy intensa, ¿no? Nace la física moderna. Desde hace 130 años, con el experimento de Röntgen, empezaron a llegar una cascada de experimentos, ¿no? Cada año, cada 3 meses, cada mes, se descubría algo nuevo, todavía, ¿no? Pero ya no está tan interesante como hace 100 años. Entonces, se hicieron tantos experimentos que nace la física moderna. No les puedo contar toda la historia porque pues, no hay tiempo para todo eso, pero a partir de aquí, de 1895, recuerden esa fecha, nace la física moderna y nos da tantas áreas como estas, ¿no? De hecho, hay mucho más áreas relacionadas a esto, como la física nuclear, la física atómica, la electrónica, la mecánica cuántica, la relatividad, la física de partículas, la de estado sólido. También muy importante, la astrofísica, porque hasta esas épocas era considerada una ciencia diferente la astronomía y la física.
Cuando nace la física moderna, nace la astrofísica. Y ahorita básicamente son sinónimos. Si tú eres astrónomo, eres astrofísico. Y si eres astrofísico, eres astrónomo. A menos de que digas, no, es que soy astroquímico, astrobiólogo, otra cosa, ¿no? ¿Qué cosas nos dieron todo esto? La televisión, todos los escáneres de rayos X, de la resonancia magnética nuclear, las nuevas fuentes de energía, como las fuentes de energía nuclear, los láseres, las teles modernas que funcionan con diodos, la electrónica, los nuevos circuitos, toda la tecnología que tenemos ahorita, básicamente nació a partir de 1895. O sea, el celular que tenemos, la computadora que tenemos, el scan que nos hacen en el médico, el láser este proyector, todo lo que tenemos de tecnología nace a partir de que nace la física moderna. Y es tan grande que hasta el internet, ¿no? O sea, si no fuera por este experimento, que no sé si lo conozcan, que se llama el LHC, que está en el CERN, entre Suiza y Francia, perdón. Ahí se inventó el internet. Si no se hubiera inventado el internet, probablemente no hubiera sido un bien público para todos, ¿no? Porque básicamente decidieron hacerlo un bien para la humanidad. O sea, es como descubrimos esto, funciona para compartir datos, y ahí está el protocolo, úsenlo todos. Ahora, pues no les puedo hablar de toda la historia completa, pero sí les puedo hablar de la historia relacionada con los rayos X, con los rayos gamma y con los neutrinos también. Vamos a hablar de telescopios. Ok, entonces, pues saben que los rayos X pues no se producen de forma natural aquí en la Tierra, bueno, tal vez en los relámpagos, pero no pueden pasar los rayos X del exterior hacia aquí. No podemos ver rayos X desde aquí del Sol o de otro lugar, porque nos protege la atmósfera. Tampoco los rayos gamma, porque son más energéticos todavía. Entonces, para poder verlos, hay que mandar telescopios al espacio. Entonces, para poder empezar a ver los rayos X y los rayos gamma, tuvimos que esperar a que llegara la carrera espacial. De hecho, fue en los 60s, él ganó el premio Nobel en 2002, porque fue uno de los pioneros en mandar dispositivos para medir rayos X en el espacio. Pero fue hasta el 99 que se lanzó Chandra, que es pues tal vez el telescopio más famoso de rayos X y que puede tomar imágenes como esta. De hecho, creo que ya se les había enseñado y ya les había dicho que esas son galaxias en el visible, lo azul no se ve, está ahí pintado, es fake, pero los rositas son rayos X. O sea, le ponemos el color rosita, pero son rayos X. Y para los rayos gamma fue hasta el 2008 que se lanzó Fermilab. También ha tomado imágenes interesantes. Y otra cosa que les quería mencionar acá, porque está relacionado con la ciencia en México, y para mí es muy importante, son este tipo de telescopios como Hawk, que está en Puebla. O sea, los rayos gamma son muy energéticos. No pueden pasar la atmósfera. Si pasaran la atmósfera ya nos hubieran matado. Igual que los rayos X, pero más todavía los rayos gamma. Son muy peligrosos. No nos conviene exponernos a esos rayos, a altas cantidades de esos rayos. Pero son tan energéticos que cuando chocan con las partículas de la atmósfera, pues rompen algunas moléculas que están ahí en la atmósfera, en el aire, y generan otras partículas. Estas se llaman cascadas de partículas. Entonces, un evento muy energético choca con una molécula, salen más partículas y de esas salen más y más y más, pero eso se llaman cascadas, porque se forman estos como chorros que se van haciendo cada vez más grandes, pero cada vez menos energéticos y menos peligrosos. De hecho, estos chorros de partículas nos llegan a nosotros siempre, todo el tiempo, ¿no? Y no los sentimos. Entre estos chorros
De las partículas que más se generan son estas que se llaman muones, que pasan por estos tanques de agua. Por ejemplo, aquí, este Hawk en Puebla está a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Ocupa un área grande, no recuerdo de cuánto, pero los tanques son muy, muy grandes. De hecho, los tuvo que hacer Rotoplas. Están llenos de agua y pasan estas partículas por estos tanques y generan, cuando van muy rápido, cerca de la velocidad de la luz, generan un destello de luz que se llama radiación Cherenkov. Esa radiación Cherenkov es luz que emiten las partículas cuando viajan por un medio y viajan más rápido que la velocidad de la luz en ese medio. Recuerden, ¿cuál es la velocidad de la luz en el vacío, más o menos? 300,000 kilómetros por segundo. Pero en el agua no viaja tan rápido la luz. Y estas partículas están viajando más rápido que lo que viajaría la luz ahí en el agua. Entonces, por eso emiten radiación. Se llama radiación Cherenkov, que fue el que lo predijo. Y esa luz es la que se detecta aquí. Hay detectores alrededor del tanque. Entonces, cuando ven eventos en diferentes tanques, hagan de cuenta que cada tanque es como un píxel de una cámara normal, de una cámara fotográfica normal. Detectan muones y dicen, pues aquí viene un rayo gamma. Reconstruyen todo desde abajo hacia arriba. Entonces pueden saber cuándo llegaron rayos gamma, de dónde y con qué energía. Y eso es muy importante, porque con eso se pueden reconstruir imágenes. De hecho, si se ve el sol visto por Hawk, es el sol en rayos gamma. Se han visto otras cosas interesantes. Por ejemplo, aquí hay dos galaxias que están muy juntitas, que en el centro tienen, se llaman AGNs, núcleos galácticos activos, y tienen un agujero negro adentro que está acelerando muchas partículas y emite jets. ¿Qué es un jet? Es un chorro de partículas hacia nosotros, como un acelerador apuntando hacia la Tierra. Por eso se ven muy brillantes, pero también se ven rayos gamma. Y también, por ejemplo, esto se me hace muy interesante. Estas cosas que están aquí son pulsares. No sé si recuerdan que eran los pulsares. Los descubrieron en el radio. Son estrellas de neutrones. O sea, son estrellas, pero son muy diferentes a las estrellas normales. De hecho, se parecen más a un agujero negro que a una estrella normal. Y como son muy compactas, sus efectos gravitatorios son muy grandes alrededor y también aceleran partículas. De hecho, estos son vientos entre los pulsares y se calientan hasta los rayos gamma y se pueden ver con Hawk. Ahora, a lo mejor no se les hacen muy espectaculares estas imágenes, pero pues tengan paciencia. Esta tecnología de detectar los rayos gamma así a través de detectar muones que se generan en la atmósfera es bastante nueva y es muy prometedora. De hecho, Hawk puede medir energías más altas que Fermilab, que están en el espacio. Entonces, por ahí tiene una ventaja, ¿no? Y creo, por ahí platicando con un colega, me mencionó alguna vez, que esta forma de medir rayos gamma, o sea, de construir telescopios de rayos gamma a través de tecnologías como las de Hawk, son merecedoras de un premio Nobel. Tal vez un día a los que les ocurrió eso les den un premio Nobel por tener esta idea, ¿no? Ahora, pensando en las longitudes de onda que tienen estos rayos gamma, pues recuerden que es mucho más energética que la visible. De hecho, la longitud de onda es más de 1,000 millones de veces más pequeña que la luz visible. O sea, son muy chiquitas las longitudes de onda y muy energéticas las partículas. Ahora, a todo esto, ¿qué son los muones? Porque se los mencioné ahorita, ¿no? Que se generan muones, no sé qué. Por ahí a lo mejor Sergio Sebastián sí sabe qué es un muón. ¿Qué es un muón? Pues básicamente un muón es una partícula fundamental. Básicamente no está hecho de otras partículas y es una versión de un electrón, pero muchísimo más pesado y muchísimo más inestable. Así que no vive por mucho tiempo, pero es mucho más pesado. Sí, exactamente. Es el primo del electrón, pero es más gordo que el electrón, o sea, pesa 200 veces más.
y no es estable. Por eso no estamos hechos de muones. O sea, aquí se murió el amigo muon y está triste el electrón, ¿no? Solo viven en unos cuantos microsegundos. Por eso en la escuela, cuando nos enseñan física y química, nos dicen, los átomos están hechos de... De hecho, Gil me dijo alguna vez, es que no entiendo las partículas, ¿no? Yo solo conozco los protones, los neutrones y los electrones, ¿no? Y le digo, sí, pues es que de hecho de eso estamos hechos, ¿no? De muones no podemos estar hechos porque no viven. Se desintegran. O sea, es su naturaleza de desaparecer. Así como hay átomos que no son estables, que se desintegran en otros átomos, así pasa con los muones. Se desintegran en otras partículas y dejan de existir. Ahora, ¿cómo se descubrieron los muones? Porque son importantes aquí para esta charla. Primero, se tuvieron que haber descubierto los rayos cósmicos. O sea, eso que les digo de que siempre nos están bombardeando rayos cósmicos que llegan a la atmósfera, ¿no? Entonces, el que descubrió eso fue Victor Hess. De hecho, le dieron el premio Nobel en 1936. Y lo hizo subiéndose a globos aerostáticos y usando un electrómetro. Un electrómetro es un dispositivo para medir qué tanto conduce el material que estás usando. En este caso, él quería ver qué tanta electricidad conduce el aire. Y se dio cuenta que entre más arriba iba, mejor conductor se volvía el aire. Así es como descubrió los rayos cósmicos. De hecho, hasta 1912 ya se conocían muchos elementos radioactivos. O sea, se sabía, incluso a partir de ahí se pudo estimar correctamente el tiempo de vida de la Tierra a través de los rayos cósmicos, a través de descubrir elementos que no son estables, como el uranio, el radio y otros elementos. Entonces, pero pues se sabía que la Tierra emitía radiación por sí sola, siempre estábamos expuestos a elementos radiactivos. La diferencia entre si es peligroso o no es la cantidad. Si tú te pones siempre en una máquina de rayos X, pues es peligroso. Pero por vivir, por salir al sol, no te va a pasar nada con los rayos cósmicos o con la radiación. Ok, entonces Victor Hess descubre los rayos cósmicos. Luego también, un año antes de hecho, se inventan en física de partículas una nueva tecnología que era muy interesante, que se llama cámara de niebla. Por cámara no me refiero a cámaras fotográficas, sino cámara como la cámara de los secretos de Harry Potter, o sea, como una habitación. La cámara de niebla era una habitación o un tanque que tenía un gas, por ejemplo, un alcohol calentado. Si tú calientas el alcohol, pues va a hervir y se va a hacer el vapor. Pero la cámara de niebla tenía mucho vapor y se controlaba de tal forma para que no se condensara. ¿Por qué es condensar? O sea, por ejemplo, cuando me estoy bañando con agua caliente, ¿qué pasa? Sale el vaporcito, pero se empieza a condensar el agua, ¿no? Ya sea en el techo, en las paredes, se empiezan a mojar. Está controlado de tal forma que no se condensaba. Y con este dispositivo empezaron a medir radiación. O sea, servía para medir partículas cargadas pasando a través del gas. Con esta nueva tecnología, Anderson y Meyer descubren el muon. En su laboratorio pusieron un campo magnético para ver cómo se desvían las partículas. Cuando pasa una partícula cargada por un dispositivo de estos, por una cámara, se ve la luz de las partículas que está, como es muy denso, se ve la luz que emiten las partículas del vapor por las que pasa la partícula cargada. Y se puede tomar una foto. Ahora, aquí lo difícil yo creo que era tomar la foto. Sí emite luz, pero es un instante. Entonces tenían que tratar de automatizar el sistema. Era 1910, 1920, para que tomara la foto cada vez que se emitía luz en la cámara. Yo creo que era complicado, ¿no? O sea, piénsenlo bien, era 1910. No se podían automatizar las cosas tan fácil como ahorita, para que una foto se tome cuando se ve un destello.
Entonces, es la pregunta ahí, ¿cómo la tomaba? No sé. Esa es pregunta para ustedes. Bueno, entonces, Anderson y Meyer descubren que si construyen una cámara de estas y ponen un campo magnético, se ven destellos de partículas de rayos cósmicos que ya se habían descubierto, que pasan a través de la cámara, pero no se desvían tanto como el electrón. Entonces, cuando descubren al muón, el muón pues es como un electrón, pero no se desvía tanto porque tiene más masa. De hecho, los muones que descubrieron ellos son rayos cósmicos, o sea, vienen de la atmósfera, no tenían una fuente artificial de muones, eran los que llegan de la atmósfera. Ok, pero la pregunta aquí también es, bueno, como necesito explicarles con más detalle qué es esto. ¿Qué es la ionización? Porque les dije, las partículas del gas de la cámara de niebla emiten luz. Eso es porque se ioniza. Y la conductividad del aire también tiene que ver con la ionización. No sé si recuerdan tal vez de la preparatoria, cuando ven los átomos, todos los átomos de los que estamos hechos son neutros. Siempre tienen el mismo número de protones que de electrones. Entonces, si tú sumas la carga total de un átomo, esa carga total te da 0. Entonces, las partículas de aire también son neutras. Las moléculas que están en el aire son neutras. Pero la radiación, como los muones, lo que hacen es que llegan y chocan con estas moléculas neutras y las ionizan. ¿Qué es ionizarlas? Tienen energía suficiente para sacar al electrón de su estado normal. Entonces el electrón anda como libre ahí, y esos son los iones negativos. Y como por ejemplo en el hidrógeno, si tú le quitas al electrón, se queda el protón solo, pues también se queda con una carga neta positiva. Entonces, en lugar de tener un gas de partículas neutras, ahora tienes un gas de partículas cargadas positiva y negativamente. Esto se llama plasma. Y este proceso se llama ionización. Si tú tienes radiación que choque con estos y haga esto, ioniza el gas, y el gas se vuelve mejor conductor, porque esto ya se parece más a un metal que a un gas inerte. Ponía una diferencia potencial, un voltaje, y se daba cuenta que el gas era cada vez menos resistente al flujo de electricidad, y eso es la ionización. De hecho, la ionización es la responsable no por los rayos cósmicos, sino por la humedad de que haya tormentas eléctricas cuando hay formación de nubes. Pero es otro proceso. Ahora, sabemos ya entonces que hay rayos cósmicos que llegan del espacio, ¿no? Y que la atmósfera nos protege de esos. Pero también la Tierra tiene un campo magnético. La Tierra es como si fuera un imán gigante. De hecho, el Sol también tiene un campo magnético. Y los campos magnéticos, si uno quisiera construir un telescopio de muones o de electrones, no se puede, porque tienen carga. Los campos magnéticos, como imanes gigantes, afectan a las partículas cargadas, los desvían de su trayectoria. De hecho, el campo magnético de la Tierra es la responsable de las auroras boreales y australes. ¿Alguien sabe qué son las auroras? ¿Las ha leído en alguna vez en su vida? Sí las han visto, ¿no? ¿Han pensado cómo funciona esto? ¿Por qué se ven cielos así cerca de los polos? Pues son partículas, ¿cómo se llaman? Sí, son partículas que se llaman partículas que vienen principalmente de vientos solares. Los vientos solares, o sea, el sol, aparte de emitir luz, también avienta partículas cargadas. Y las partículas cargadas las desvía el campo magnético. De hecho, el campo magnético siempre va de un polo al otro. Entonces, algunas son desviadas hacia el polo norte o hacia el polo sur. De hecho, el polo norte geográfico es el polo sur magnético. O sea, están al revés. Pero
todas las partículas cargadas de alguna forma se van a ir desviadas hacia el polo norte o hacia el polo sur. Esa es la única diferencia entre las auroras boreales y australes. Las boreales son las del polo norte y las australes son las del polo sur. Y como estas partículas cargadas tienen mucha energía, chocan con las partículas de la atmósfera, y también una de las partículas que emiten es luz, pero se ve pues mejor de noche, porque si estuviera el sol, pues el sol apantalla todo, no se alcanza a ver nada. Por eso de noche sí se ve la luz que emiten estas cosas, porque no le ganarían al sol, pero de noche sí se ve, y se ve de diferentes colores, ¿no? Entonces, ok. Entonces, hablando de los campos magnéticos, eso nos impide que las partículas que tengan carga sirvan para hacer telescopios, básicamente. ¿Por qué? Porque como los campos magnéticos están en todos lados, la gente ya ha descubierto que pues, la Vía Láctea tiene un campo magnético, por todos lados hay campos magnéticos, entonces una partícula cargada siempre va a estar siendo desviada y es imposible saber de dónde viene si es que viniera muy lejos. Por eso no se pueden hacer telescopios de partículas cargadas. De hecho, se tienen que cumplir dos condiciones para que las partículas sean buenos candidatos para hacer telescopios. Una es que sean estables, o sea, que no sean como el mon, que de repente se rompen. Y la otra es que no tengan carga eléctrica. Y las únicas partículas de todo el modelo estándar de partículas, recuerden que es como la tablita de los elementos químicos, pero de física de partículas. Las únicas dos que cumplen con esa condición de ser estables y no tener carga eléctrica es el fotón, que es la luz, y los neutrinos. Sí, y también otra cosa, o sea, sí hay detectores de partículas cargadas. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional hay detectores de partículas cargadas, pero no son telescopios, porque no saben de dónde vienen las partículas. ¿Pero no dijiste que el Hawk era de Moore? Ah, sí, pero Hawk es un telescopio de rayos gamma, pero mide los rayos gamma indirectamente a través de medir monos. Pero no es un telescopio de monos, es un telescopio de rayos gamma. Es un telescopio de luz. Como ellos reconstruyen de dónde viene el rayo gamma, de ahí pueden saber cuál es la fuente de rayos gamma donde viene desde afuera. Ok, ¿sí quedó claro? ¿Más o menos? Es un telescopio de luz, pero lo miden indirectamente. De hecho, todos los telescopios lo miden indirectamente a la luz, ¿no? Si nos ponemos estrictos. O sea, un telescopio de una cámara CCD, que es una normal, de luz visible, pues mide la luz visible a través de procesos de física atómica que pasan dentro de la cámara CCD y de estado sólido. Lo que pasa es que se mueven ahí cargas y electrones y todo, pero no está como que explícitamente midiendo la luz. O sea, sí, pero no. Y acá es algo similar, solo que está la parte, o sea, más o menos desconocida, pero se conoce muy bien de cómo reconstruir de dónde venía el rayo gamma. Ok, entonces ahora sí voy a hablarles de los neutrinos. Entonces, ahorita les mencioné que en esas épocas se descubrieron 3 tipos de radiación, alfa, beta y gamma. Ya se sabía en esa época que la beta eran electrones, pero hay un proceso cuando salen electrones que se le siguió llamando decaimiento beta o desintegración beta. ¿Qué es lo que pasaba? Que tenías un núcleo inestable que se convertía en otro núcleo diferente y emitía partículas beta, o sea, electrones. El problema que había con este tipo de desintegración es que en lugar de darte una energía bien definida de cada electrón que salía de ahí de desintegración, les daba un espectro de energías, o sea, diferentes energías del electrón cada vez que pasaba lo mismo, que era la desintegración. Entonces, esto, aunque no parece así algo muy interesante, pues era un problemón para la física, porque el simple hecho que diera un espectro de energías significa que la energía no se estaba conservando. Y no sé si alguna vez recuerdan haber visto algo de física en la prepa o en la universidad, pero la conservación de la energía es sagrada, ¿no?
la conservación de la energía, del momento y del momento angular. Ninguna de esas se estaba conservando aquí. De hecho, hay un experimento, bueno, un escenario de física de prepa que me gusta explicarles aquí, para que vean este otro escenario más, que sea un poco más complejo. Y es el de que imaginen que tienes una piedra en el espacio que conoce su masa y no se está moviendo. Y se rompen dos. Si tú eres capaz de medir la masa y la velocidad de uno de los dos pedazos, automáticamente sabes cuál es la masa y cuál es la velocidad del otro pedazo, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que conservar la energía, el momento y el momento angular. Pero pensemos simplemente en la energía. Si tú conoces un pedazo, por pura conservación de energía, debes de saber cuál es la velocidad y la masa del otro pedazo. Aquí no estaba pasando eso, porque si tenías un átomo que se estaba partiendo en otro, y una partícula beta, y tú medías esta y esta, deberías de saber la energía de este, pero no la medías bien, o sea, tenías un espectro de diferentes energías. Te daban diferentes energías cada vez que corrías el experimento. Entonces la solución vino de Pauli en 1930. Él propone a una partícula, le llama neutrón, una partícula que no tenía masa y que no tenía carga. Y que lo que estaba pasando, fue lo que dijo Pauli, es que cuando el núcleo inestable se rompía en un nuevo núcleo, que es este pedazo, en un electrón y en una partícula neutra, que es esta chiquita de aquí. Entonces, ese neutrón se llevaba una parte de la energía. Y así es como solucionó el problema de conservación de la energía en el decaimiento beta. Sin embargo, en 1932, 2 años después de que Pauli propone a esta partícula, se descubre el neutrón, el que conocemos de física. Entonces, otro físico muy importante de la época, Fermi, como era italiano, decide ponerle neutrino a la partícula predicha por Pauli, porque neutrino es pequeño neutrón. Por eso se llama neutrino. Entonces, en 1930 se propone el neutrino como una solución a este problema. Y de hecho, Pauli pensaba que nunca lo iban a medir. O sea, que era una propuesta medio rara, que no iba a funcionar. De hecho, se arrepintió. O sea, él nomás había mandado una carta diciéndoles a una conferencia de estos de decaimiento beta, les dijo, pues si meten una partícula que no tiene carga y no tiene masa, pues funciona todo otra vez, se vuelve a conservar la energía, ¿no? Pero pues, se arrepintió de todos modos de su propuesta extraña. La ventaja de estas épocas, bueno, no ventaja, es que había una carrera nuclear muy importante. Entonces se invertía mucho dinero en física de partículas. Ahorita también todavía se invierte dinero, pero en esas épocas por la guerra se invertía mucho dinero en física nuclear. De hecho, pues no sé si recuerdan que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39 y terminó en el 45. Y pues se avanzó tanto en la física nuclear que se lograron construir bombas nucleares. Y pues la investigación siguió después de la Segunda Guerra. De hecho, empezó la Guerra Fría. En cuanto se acabó la Segunda Guerra Mundial, empezó la Guerra Fría. Y la carrera por tener la mejor tecnología y la mejor física nuclear seguía, ¿no? Entonces, en el 52, Glasser inventa un dispositivo muy parecido a la cámara de niebla. Recuerden que cámara es como un cuartito o un tanque, pero este se llamaba cámara de burbujas. Y ahora, en lugar de ser un gas, esta cosa es un líquido. Entonces, estaba más padre porque podían poner cámaras alrededor y tomar fotos y podían sacar reconstrucción 3D de las partículas cargadas que pasaban por ahí. 4 años después de que Glasser inventa la cámara de burbujas, usando una cámara de burbujas y poniendo un detector de estos cerca de una planta nuclear, Raynes y Cowan descubren al neutrino, el neutrino electrónico. O sea que son neutrinos que vienen de plantas nucleares. Y esta es la primera foto. De hecho, esta foto a mí se me hace muy bonita.
Mi esposa no la quiere poner en la casa, pero yo la quiero poner en un cuadro. Y entonces ellos descubren el neutrino en el 56, pero es neutrino electrónico, o sea, neutrino del electrón. En el 62 se midió por primera vez el neutrino del muón. En los 70, de hecho, se terminó el modelo estándar, la teoría, o sea, al menos la teoría se terminó en los 70, que nos dice que los neutrinos son leptones. ¿Qué es un leptón? Pues es esta familia de partículas donde está aquí el electrón, el muón, que es, recuerden, como el electrón, pero no estable y más pesado, y el tau. El tau es más gordo todavía que el muón y pues tampoco es estable. Y dentro de la teoría se predijo que para cada electrón si había procesos, o sea, como reacciones químicas, pero en este caso son reacciones de partículas, reacciones de física, que involucrarán el electrón, hay algo que se tiene que conservar que se llama sabor. El sabor de un electrón es electrón. Literal, el sabor es electrón, muón, tau, y hay 3 neutrinos. Un neutrino del electrón, neutrino del muón y neutrino del tau. Estos neutrinos son parecidos a estos de acá, pero no tienen carga, entonces no interactúan a través de la fuerza electromagnética. En este entonces ya se sabía que había 4 fuerzas: la gravedad, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. La nuclear fuerte es la responsable de mantener a los núcleos unidos, porque si ustedes ponen muchos muchos protones dentro de un núcleo, que es lo que pasa en la naturaleza, por la fuerza electromagnética, ¿qué pasa con cargas iguales? Se deberían repeler, ¿no? Entonces la nuclear fuerte es la que le gana a la electromagnética. Por eso no tenían mucha imaginación los físicos de partículas y los nucleares a través de los años, y le pusieron nuclear fuerte, porque es más fuerte que la electromagnética. La otra fuerza, la responsable de los decaimientos de este tipo, como el decaimiento beta, se llama nuclear débil, y es la única fuerza que tienen los neutrinos, al menos en el modelo estándar, porque no tienen masa, y pues sabemos que hay 3. En el 2000 se descubrió también ya el neutrino del tau. De hecho, el neutrino del tau es la partícula hasta ahora la que ha sido menos medida de todas las partículas que existen en el modelo estándar. Es porque es difícil medirla, ¿no? Es difícil construir un detector para este tipo de partículas. ¿Qué más? Bueno, estos son leptones, vienen en sabores: electrón, muón y tau. Ahora, pensando que ya descubrimos a los neutrinos y ya sabemos cómo funcionan, vamos a asumir eso, ¿no? Que hay 3 neutrinos de 3 sabores diferentes, que no tienen carga, no tienen masa, solo interactúan a través de la fuerza débil. Entonces, estos casi no interactúan con la materia, ¿no? Entonces deberían de ser útiles a lo mejor como para ver qué pasa dentro de estrellas como el Sol. Ahí les cuento la historia un poquito, ¿no? ¿Recuerdan ahí esta historia de las computadoras de Harvard? ¿Quién se acuerda? Los que vinieron en la charla pasada. Gil, ¿te acuerdas? Pues que eran mujeres que hacían los cálculos. Eran mujeres que hacían los cálculos en Harvard para un astrónomo en particular, ¿no? De hecho, muchas de ellas hicieron grandes descubrimientos, como Henrietta Leavitt, que es la que les mencioné. Ellas no eran consideradas astrónomas, bueno, las primeras, las que, pues, esto fue muchos años que trabajaron varias generaciones de mujeres, ¿no? Una de ellas, de las últimas, se llamaba Cecilia Pell. De hecho, ella sí se graduó como astrónoma. Se graduó en el 25 en su tesis. Su tesis se trata de proponer que las estrellas, como el Sol, no estaban hechas de la materia como la que está hecha la Tierra, sino que estaban hechas principalmente de hidrógeno y de helio. De hecho, ella es la que propuso pues, lo que sabemos de cómo funciona el Sol, ¿no? De hecho, no lo pudo explicar así con mucho detalle porque
todavía en el 25 todavía no estaba completa la física nuclear y la física de partículas, entonces no podía explicar todo, ¿no? Pero fue la que propuso que estaban hechas de hidrógeno y de helio. Y hoy en día sabemos que sí, que el Sol es un reactor nuclear. En el núcleo del Sol ocurre un proceso que se llama fusión, que está juntando hidrógenos a través de la gravedad. La gravedad impone una presión en el hidrógeno, de tal forma que los junta y esto emite radiación y forma helios. Funciona al contrario de cómo funcionan las plantas nucleares aquí en la Tierra. Las plantas nucleares aquí funcionan a través de fisión, aunque ya se quieren construir también de fusión, pero todavía están como que la tecnología empezando. Pero las que sí sirven son de fisión. Fisión es lo contrario. Fisión es agarrar núcleos que no son estables como el uranio y inducir que se partan, y eso emite radiación. Entonces se parten en núcleos más chiquitos y eso emite luz, emite energía. De hecho, esto de cómo funcionan las estrellas, no sé si vieron la película de Oppenheimer, se explicaba, pues, la explicación es la que me gusta, ¿no? Literal, lo que dice Cillian Murphy, se llama el actor, ¿no? En algún momento de la película, no sé por qué él está hablando de estrellas, pero si era Oppenheimer, pero bueno, es que eso es el Sol, ¿no? El Sol es un sistema muy, muy bonito porque está en equilibrio. Tiene la masa suficiente como para que la fuerza nuclear o las detonaciones nucleares que ocurren dentro del núcleo estén equilibradas con la gravedad. Porque si tuviera mucho más masa, a lo mejor la gravedad le gana a los procesos nucleares. Y si tuviera mucho menos masa, a lo mejor ni siquiera es suficiente la gravedad para lograr que exista la fusión. Entonces el Sol es un sistema casi perfecto en equilibrio entre gravedad y los procesos nucleares adentro del Sol. Entonces los procesos nucleares ocurren en el núcleo. Esto, cada vez que ocurre una detonación nuclear aquí adentro del núcleo, se emiten muchas partículas, entre ellas los fotones, que son las partículas de luz. Pero no sé si sabían que para que un fotón salga del núcleo del Sol a la fotosfera, le lleva entre 10.000 y 100.000 años. ¿Por qué? Porque interactúa mucho con la materia. Entonces, como el fotón interactúa, la luz interactúa mucho con la materia y es muy denso el Sol, tiene mucha materia, muy caliente, pues empieza a chocar con partículas y le gusta la fiesta, ¿no? Entonces el electrón está en una fiesta que dura 10.000 a 100.000 años. Y el neutrino no le gusta la fiesta. Como no interactúa a través de la fuerza electromagnética, se sale muy rápido del núcleo del Sol. De hecho, les lleva segundos salir del núcleo del Sol. Entonces, si uno le quisiera preguntar al fotón, a la luz, ¿qué pasó adentro del núcleo? O sea, preguntarle cómo estuvo la fiesta nuclear adentro del Sol, pues ya ni se va a acordar, ¿no? Ya van a tener resaca, ya pues pasaron 100.000 años. Pero el neutrino sí se sale de volada a la fiesta, no le gusta y dice, tal vez la fiesta no me gustó. Y se va en segundos, y llegan a la Tierra en segundos, pero como casi no interactúan, es muy difícil medir a esos neutrinos. Entonces los neutrinos son tímidos, pero no son chismosos. O sea, no nos van a decir luego lo que pasó dentro del Sol. Tenemos que preguntarle a muchos neutrinos porque la mayoría no nos va a decir nada. ¿Sí? Entonces, de hecho, esta propiedad de los neutrinos, que casi no interactúan con la materia, es su principal virtud y su principal defecto a la vez. O sea, puede ser la misma propiedad, es una virtud y es un defecto. Entonces, en los 60s, como ya se habían descubierto los neutrinos, a varios físicos se les ocurrió hacer detectores de neutrinos. Pero, para que el detector de neutrinos funcionara, de neutrinos del Sol, por ejemplo, tenía que estar bajo tierra. ¿Por qué? Porque recuerden que hay rayos cósmicos que siempre nos están chocando. De hecho, los muones son capaces de atravesar una cantidad suficiente de metros. O sea, por ejemplo, aquí, este edificio, pues los muones pueden pasar, llegan aquí. Entonces, si tú pones un detector aquí, vas a medir muchos muones. Entonces, los muones, de hecho, como si tienen carga, dejan señales mucho más fuertes en los detectores que los neutrinos.
Entonces es un ruido, pero es un ruido que es más intenso que la señal que quieres buscar. Entonces por eso los detectores de neutrinos tienen que estar bajo tierra, en minas o bajo de cerros. Entonces a ellos, a Ray Davis, se les ocurrió hacer este primer prototipo que se llama Homestake en el 68, que empieza a correr a medir neutrinos del Sol. John Bacall hacía las cuentas de cuántos neutrinos deberían de llegar del Sol y él se dedicaba al detector. De hecho, porque él no se dedicaba al detector, no le dieron el premio Nobel en el 2002. Según, pues, se lo debieron haber dado, ya se murió en el 2005, pero John Bacall se merecía un premio Nobel de Física y no lo tuvo. Entonces, había un pequeño problema. Construyeron su detector bajo una mina en Estados Unidos, era creo. Y se empezaron a medir neutrinos. Sabían que solo iban a poder medir unos cuantos neutrinos de todos los que llegaban del Sol, porque casi no interactúan con la materia. Y los cálculos los hacía Bacall. Decía, salían tantos neutrinos del Sol, usando modelos solares. Y había un pequeño problema, que solo llegaban a detectar 1/3 de todos los neutrinos que esperaban detectar. Entonces les estaban faltando neutrinos. Ellos esperaban ver más neutrinos del electrón y solo veían 1/3. Entonces aquí había un problema. O Ray Davis estaba mal, o John Bacall estaba mal. Yo creo que se echaron la bolita, se culparon entre ellos, se decían, no, tus cálculos están mal, o no, tu experimento no sirve. Creo que eran amigos entonces. Pues yo creo que sí se echaban la bolita de que tú estás mal, no, tú estás mal. Y ahí empezó un problema que se llama el problema de los neutrinos solares, que se medían menos neutrinos de los que deberías estar midiendo en tus detectores, en estos detectores subterráneos. De hecho, se empezaron a construir más detectores de neutrinos. Uno de ellos muy famoso se llama Kamiokande. Kamiokande porque está en la región de Kamioka. En el 85, era para otra cosa, pero en el 85 también lo optimizaron para poder medir neutrinos. Era un detector, imagínenselo, de 19 metros de diámetro, un cilindro, por 16 metros de altura. O sea, tenía 3.000 toneladas de agua. Y usaba el principio que usan los detectores que miden los muones en Hawk, por ejemplo, que es la luz Cherenkov, que cuando pasa el neutrino, choca con, si logra chocar con partículas del agua, que es rara vez cuando pasa, emite otras partículas que están cargadas y se miden todas. Entonces dicen, eso fue un neutrino. O sea, lo miden muy bien porque hay detectores de luz por todos lados y saben más o menos cómo se va a ver el proceso de que pasa el neutrino por ahí. De hecho, Kamiokande en los 80s solo era capaz, con este tamaño, 3.000 toneladas de agua, solo era capaz de observar un neutrino cada 3 días. ¿Saben cuántos neutrinos? Perdón. Sí, ¿saben cuántos neutrinos pasan a través de nuestro cuerpo por segundo? Cientos de miles. Son muchos más, pero ahorita se los... Si quieren, piénsenla. ¿Sí? 1 billón. Más o menos. Como 100 billones de neutrinos por segundo pasan a través de nuestro cuerpo y no nos hacen nada. O sea, solo pasan los neutrinos a través de nuestro cuerpo y nunca los detectamos. A lo más, alrededor de entre 1 y 4 neutrinos, dependiendo de nuestro tamaño, de nuestra suerte, van a interactuar con nuestro cuerpo a lo largo de toda nuestra vida. O sea, pasan alrededor de 100 billones de neutrinos, 100 millones de neutrinos por segundo a través de nuestro cuerpo, y a lo más, uno que otro va a interactuar a lo largo de toda nuestra vida con nosotros. Y en contraste con el ojo humano, en contraste con los fotones, que son las partículas de luz, nosotros con el ojo humano detectamos podemos detectar fácilmente más de 1 billón de neutrinos por segundo, de fotones por segundo en un día soleado. Incluso vemos más fotones, somos capaces de detectar más fotones con nuestros ojos que Kamiokande en una noche a oscuras. O sea, es tan difícil detectar estas cosas que uno cada 3 días con un detector de 3.000 toneladas de agua.
Cuando construyen entonces también midían neutrinos del Sol, también eran capaces de medir neutrinos de la atmósfera. Los neutrinos de la atmósfera son principalmente neutrinos del muón. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, que en la atmósfera se generan muchos muones, ¿no? Y el muón no es estable. Cuando el muón se desintegra por conservación de sabor, tiene que emitir un neutrino del muón. Entonces también en la atmósfera se generan muchos neutrinos del muón. Entonces este experimento era capaz de medir estos y estos, que ocurren a diferentes energías. De hecho, estos se ven energías más altas que estos, pero en los dos veía un déficit. Entonces el problema de los neutrinos del Sol se convirtió también en el problema de los neutrinos atmosféricos. Ya era un problema con los neutrinos, no, ya era personal. Luego, antes de que se resolviera este problema, ahorita les digo cómo se solucionó. En el 87 ocurrió tal vez el evento más importante, bueno, esa es su opinión personal, el evento más importante en la historia de la astronomía moderna, que es que el 23 de febrero del 87, Kamiokande, ese tanquezote que les puse ahorita, detectó 12 neutrinos en un lapso de 13 segundos. Recuerden, Kamiokande medía un neutrino cada 3 días y de repente en 13 segundos llegaron 12 neutrinos. Entonces era mucho, ¿no? Significa que estaban llegando muchos neutrinos y solo logró detectar 12, pero pasaron miles de millones de neutrinos con una energía lo suficientemente grande para ser detectada. De hecho, hubo otros experimentos, uno en Rusia, otro en Estados Unidos, este en Rusia, este en Estados Unidos, que también midieron muchos neutrinos a la vez que Kamiokande. Luego, unas horas después, astrónomos en Chile estaban ahí en los telescopios y todo, y a simple vista, ¿recuerdan las nubes de Magallanes? Los mencioné en la charla pasada, ¿no? Era importante porque estos se pueden ver en el hemisferio sur, se veían en Chile. Dentro de las nubes de Magallanes, de la gran nube de Magallanes, de hecho la más grande, está la nebulosa de la Tarántula, y ahí aparece una supernova. O sea, se vio una supernova a simple vista. A lo mejor no tan fácil, no sé, pero dicen que sí se veía a simple vista, al menos de noche, yo creo. Ocurrió ahí. Esta, recuerden que es una galaxia chiquita, una galaxia satélite de la Vía Láctea. Entonces no está tan lejos, ¿no? La nube de Magallanes. Entonces se vio una supernova. Esta supernova se catalogó como la supernova 1987A porque ocurrió en el 87. Entonces lo que pasó, cuando ya analizaron los datos de los neutrinos, se dieron cuenta que los neutrinos venían de esa supernova. De hecho, los neutrinos llegaron horas antes que la luz. O sea, tardaron más en ver la luz, pero se supo que los neutrinos llegaron antes de lo que hubiera llegado a la luz de la supernova. Hoy en día ya hay sistemas automatizados. En esa época no había un sistema que te dijera, medimos neutrinos, hablen a los telescopios que miren para allá. Ahorita sí. Si logra ocurrir una supernova lo suficientemente cerca como esta, en cuanto midan los neutrinos, los detectores de neutrinos van a mandar alertas automáticas a los telescopios, a todos los telescopios del mundo, para que volteen a ver a esa, y probablemente se pueda medir una supernova, ver antes de que explote. Una supernova es una explosión de una estrella que se está muriendo. De hecho, es una estrella que se le acaba el combustible, se le acaba el hidrógeno y se acaban los procesos nucleares y explota. ¿Por qué explota? Pues hoy en día ya sabemos, estos son fun facts, que los neutrinos son los causantes de la explosión. Si no fuera porque existen los neutrinos que hacen interactúan con la materia, irónicamente, son los que hacen que ocurra la explosión. ¿Por qué? Porque se acaba el combustible nuclear. Hay muchos neutrinos que no querían estar en la fiesta, pero se van todos de repente al mismo tiempo, que no ocurren normalmente dentro del Sol, por ejemplo. Entonces se van todos los neutrinos de la fiesta porque se apagaron las luces, ya corrieron a todos. Son los que primero se van y se van muy rápido, y de hecho son los que provocan la explosión de la supernova. Los neutrinos son los causantes de las supernovas. Si no fuera por los neutrinos no ocurrirían las supernovas. De hecho, otra cosa que a mí me parece impresionante
es que los neutrinos se llevan el 99% de la energía total de la explosión. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo vea algo muy brillante, pues es solo el 1% de toda la energía, toda la demás se fue en neutrinos. Y pues ahora sabemos también que estas supernovas generan gran parte de los elementos que conocemos de la tabla periódica. Son todos los que se ven verde ahí. Esta tabla me gusta mucho porque es de qué fuentes de astronomía vienen. Todas las verdes vienen de supernovas. También otras muy interesantes son las amarillas y naranjas, pero esa hasta la siguiente charla, que les hablan de ondas gravitacionales. Y pues recuerden que esos somos polvo de estrellas, ¿no? De hecho, las supernovas son fuentes muy importantes de materiales más pesados que el hidrógeno y que el helio. Ok, entonces ese era el evento que les quería mencionar. En el 96, Kamiokande se actualizó y se construyó Super Kamiokande, que ahora era de 50,000 toneladas, o sea, casi 20 veces más grande que Kamiokande. Y se ve así todavía, ¿no? Todavía funciona. Es un tanque más grande, está súper enorme. Estos son los detectores, esto se llena de agua y ahí se miden neutrinos. Esto fue a partir del 96. Los que reconozcan esta imagen pues ya están viejos. Es un Super Nintendo, ¿no? En el 99 comenzó otro detector en Canadá que se llama SNOW, que también medía neutrinos, pero con otra tecnología, agua pesada, o sea, agua que en lugar de ser hidrógeno tenía deuterio. El deuterio, aparte de tener un protón, tiene un neutrón. Entonces es más pesada, es otra tecnología. Era más chiquito, pero es otra tecnología diferente. Y con combinación de estos dos se pudo resolver el problema de el problema de los neutrinos solares y atmosféricos, de por qué llegaban tan poquitos neutrinos a tu detector. Y la solución, pues se puede decir que se logró ya consolidar en el 2002. Y pues, porque el Chavo del 8, ¿no? Chavo del 8, porque no sé si recuerdan esto de que el Chavo vendía aguas, ¿no? Sí. Y que vendía agua de limón que parece de Jamaica, pero sabe a tamarindo. Sí. Pues así son los neutrinos. Se descubrió con esos detectores ya que los neutrinos tienen una probabilidad de transformarse en otro, simplemente por propagarse en el vacío o en un material. Entonces, en el Sol se generan principalmente neutrinos del electrón, que eran los que se estaban midiendo, pero estos se pueden transformar en neutrinos del muón o a neutrinos del tau, pero también se pueden quedar como neutrinos del electrón. Entonces, ya cuando sumas todas estas contribuciones, sí te da lo que decía John Bacall, que salían del Sol. Igual con los atmosféricos, que se producen principalmente neutrinos del muón, también estos se pueden transformar a electrón o tau, o quedarse como neutrinos del muón. Entonces, ahora son neutrinos del electrón, que parecen del muón, pero saben a neutrino del tau, ¿no? Como las aguas del Chavo del 8. De hecho, por este descubrimiento, ellos dos, que eran pues básicamente los líderes de esos experimentos de Super Kamiokande y SNOW, de Canadá y de Japón, les dieron el premio Nobel por el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos. Oscilaciones de neutrinos es esto, que se convierten en otros simplemente por existir, que demuestra que los neutrinos tienen masa. Eso es importante. Si los neutrinos no tuvieran masa, no podría pasar esto. Entonces, en el modelo estándar que les mencioné, los neutrinos no tienen masa, así se construyó. Hoy sabemos que sí tienen masa, y de hecho esta es la única evidencia experimental de que el modelo estándar de partículas fundamentales está incompleto y le falta algo. Es la única. Todos los demás experimentos dicen que está completo, ¿no? No sabemos cuál es la masa, pues son 3 neutrinos, a lo mejor son 3 masas diferentes. Pero sabemos que la suma de todas las masas es menos de 1.000.000 de veces la masa del electrón. O sea, son muy ligeros, muy ligeros. Casi sin masa, como el fotón. El fotón, la partícula de luz, no tiene masa. ¿De probabilidad de oscilación es exactamente 1/3? No, depende de la energía. ¿Por qué se detectaba nada más 1/3?
Coincidía por la distancia en la que estamos del Sol, la energía que se veía, pero puedes ver diferentes energías y que van a diferentes probabilidades. De hecho, esa probabilidad depende principalmente de la energía con la que se emiten, pero se emiten neutrinos del Sol de diferentes energías, así como se emiten luz de diferentes energías del Sol. O sea, podemos ver radio visible a rayos X y rayos gamma del Sol. También hay neutrinos de diferentes energías, hay un espectro. Depende de la distancia a la que estés de la fuente, o sea, dónde está tu detector, y depende también de la diferencia de masas de los neutrinos. Siempre se toman al menos diferencias de 2. Bueno, sabemos que son 3, entonces está más complejo el chiste, pero eso pues requiere ecuaciones, no lo voy a explicar. Sí, esa era la respuesta, que dependen de la energía y de la distancia a la que estamos del detector. De hecho, hay muchas cosas que no sabemos de los neutrinos. Estas son las fuentes de neutrinos. Perdón que esté en inglés esto, ahorita les digo qué es. Esto que está en el eje Y, la única gráfica que voy a poner, es el flujo total de neutrinos, o sea, cuántos neutrinos pasan por mi detector de cada tipo. ¿Y cuál es la energía de esos neutrinos? De hecho, una energía por acá está más o menos en la energía de los rayos gamma, como Hawking, como los que me dijo, y una por acá está más o menos en la luz visible, solo para que se den una idea, ¿no? O sea, hay un espectro también de energía, o sea, así como hay un espectro electromagnético de diferentes longitudes de onda. Entonces, estos se supone que vienen de procesos como que son como aceleradores, se llaman cosmogénicos, o de cuasares, o sea, de AGNs, o estos son los atmosféricos, que son bastante energéticos. También se ven neutrinos de plantas nucleares, también se ven neutrinos solares, neutrinos de supernovas. Las energías de las supernovas y los solares se ven más o menos igual. Esto es un background que no se ha detectado, es un fondo de supernovas que no, pues esperamos algún día se detecte, pero todavía no. Y los menos energéticos se llaman neutrinos cosmológicos. Según la cosmología, como se predijo que había, ¿recuerdan esta señal? Una señal de radiación cósmica de fondo que se medía y no sabían qué era, hasta le pusieron veneno para matar a las palomas y todo eso. ¿Sí recuerdan esa historia? Eso se midió en los 60s, se ha medido con mayor precisión hoy en día. Esta señal la predice la cosmología, que es la ciencia que estudia el universo como un todo, ¿no? Y también predice que existen estos neutrinos, pero como son de muy baja energía, no se pueden medir, no hay experimentos todavía que lleguen a estas energías. No tenemos la tecnología, tal vez en 10, tal vez en 30, tal vez en 100 años, tal vez en 200, no sé, dependiendo de la genialidad de la gente, para medir estos neutrinos. Pero se pueden estudiar indirectamente. De hecho, mi trabajo está relacionado con estudiar estos indirectamente a través de la radiación cósmica de fondo, de esa señal de milimétrica que se ve por todos lados, o de los mapas de galaxias. Entonces, parte de mi trabajo es en estudiar estos que no se pueden medir directamente. También se pueden medir neutrinos que vienen del núcleo de la Tierra, y también se pueden estudiar las capas de la Tierra, del interior de la Tierra con neutrinos, pero tienen que pasar muchos años o sea, mucho tiempo de exposición. Tienes que medir muchos neutrinos, ¿sí? Una pregunta, ¿por qué acá el flujo total de neutrinos cuando provienen de radiación solar es discontinuo cuando llega al orden de megaelectronvolts? No sé. ¿Aquí por aquí? Sí, para ahí, ¿por qué se discontinuo ahí? No sé. No sé si tiene que ser continuo, ¿no? No, es curiosidad. A lo mejor hicieron mal el dibujo. Quizá, gracias. De hecho, pues, sé que existe, por ejemplo, ya hay experimentos como Borexino, que también está abajo de la Tierra, que está dedicado a detectar neutrinos del Sol, literal. Todos los procesos nucleares que ocurren dentro del Sol, Borexino ya los puede medir. Entonces, Borexino sí nos dice qué está pasando bien adentro del Sol, si hay una reacción que te da... ¿cuáles son los siguientes elementos después del helio? Litio, berilio, son 3 y 4 y esos, ¿no? Entonces, estos se ven con Borexino, que está en Italia. Hay otro, por ejemplo, Catrin, que mide
Lo que intenta medir es también la masa de los neutrinos a través del decaimiento beta. También se pueden medir neutrinos de plantas nucleares, pues del Sol obviamente, del centro de la Tierra. Recuerden que los neutrinos interactúan tan poquito que es probable que si un neutrino viene por la Tierra, pase la Tierra completa y salga, ¿no? Sin ser detectado. Pase la Tierra completa, entonces con esto se pueden reconstruir las capas dentro de la Tierra, se pueden entender mejor qué pasa dentro de las plantas nucleares y etc, etc. Pero como no sabemos muchas cosas, pues se siguen haciendo experimentos muy grandes. De hecho, por ejemplo, este es un propuesto que está en Estados Unidos. Este es Fermilab, está por Chicago y como casi dos estados de diferencia, alrededor de 1300 kilómetros de diferencia, se hace un acelerador. Los neutrinos son capaces de pasar a través de la Tierra y ser medidos en otro detector que está muy lejos, ¿no? A más de 1000 kilómetros. Otro que ya está funcionando, que se llama T2K, que está en Japón. Tienen un acelerador, pasa también por la Tierra y se detectan en Super Kamiokande, el que les dije ahorita. Hay nuevos proyectos como este gigante que se llama Juno, que está en China, y hay muchos, ¿no? De hecho, no es que los neutrinos sean ricos, sino que el dinero que se está metiendo en física de partículas se está enfocando mucho en neutrinos, sobre todo porque parece que los neutrinos son los únicos que nos pueden dar información como interesante, porque todos los demás experimentos, pues básicamente siempre sale que el modelo estándar ese de partículas aburrido que les puse ahorita, pues es bien aburrido y sigue funcionando siempre, ¿no? Solo en la física de neutrinos es donde les digo que hay evidencia que no está completo. Y pues es la chamba de los físicos, ¿no? Romper partículas, aunque llore su amigo, y ver de qué están hechos. Entonces por eso el neutrino se ve ahí con mucho dinero. También, pues por ejemplo, esto no es directamente, pero telescopios como Rubin, que les mencioné la vez pasada, el telescopio con la cámara más grande del mundo, luz visible, que toma fotos de galaxias. También se puede usar para estudiar neutrinos, que de hecho es lo que hago yo, pero lo hacemos de forma indirecta. O sea, este telescopio no mide neutrinos de forma directa, no está construido principalmente para medir neutrinos, pero es una de las ventajas que, aparte de intentar medir las cosas que quiere medir, también indirectamente puede medir neutrinos. También pues ya hay telescopios de neutrinos con mucha energía. No sé si habían escuchado de este que se llama IceCube. Es 1 kilómetro cúbico de hielo con detectores de luz metidos en el polo sur. Este está diseñado para medir neutrinos de mucha energía. Se llama IceCube, es 1 kilómetro cúbico. Del 2008 al 2022 corrió otro chiquito en el mar, cerca de Francia, Antares, que era como un prototipo. Ahorita ya lo están haciendo más grande, también va a quedar de 1 kilómetro cúbico y se llama KM3Net. De hecho, está en construcción, todavía está en desarrollo, pero en lo que lo están construyendo ya con los detectores que han puesto en el mar, lo que hacen es que meten estos detectores al mar, le ponen un contrapeso hasta abajo y se quedan ahí prendidos de un hilito todos los detectores y estos detectan luz. Entonces también es de 1 kilómetro cúbico, o sea es 1 kilómetro de alto por 1 de largo y 1 de ancho, o sea es bastante grande adentro del mar. Pueden medir neutrinos. De hecho en el 2023 se midió ya, bueno, lo reportaron lo acaban de reportar al público en el 2025, en el 2024 lo mencionaron por ahí en una conferencia de neutrinos, que habían medido un evento muy energético. De hecho, este es el evento más energético jamás visto hasta ahora todavía, ¿no? Es 10.000, la energía del neutrino que pasó por ahí es al menos 10.000 veces la energía de las partículas que se aceleran en el LHC, que es la máquina más grande construida por el hombre, el gran colisionador de hadrones. Entonces, pues es bastante prometedor, ¿no? Y pues, sí, ya están seguros que sí me dieron un neutrino. Ahorita se está viendo que a ver si se puede saber dónde venía, porque nomás se me dio un evento. IceCube, les digo, empezó a operar en el 2011. Ha sido difícil saber de dónde vienen los neutrinos con IceCube,
Pero hay un evento que sí tiene, es un evento multimensajero también. Un quasar, les digo, es como un agujero negro que está absorbiendo materia, pero no toda la materia la puede absorber, y como está girando muy rápido, expulsa un jet de matito, apunta hacia la Tierra, se llama quasar, y es muy brillante. De hecho, los quasares se pueden ver a distancias muy, muy grandes, así, incluso más que muchas galaxias. Entonces son muy brillantes, es un acelerador de luz que está apuntando hacia nosotros. En el 2017, IceCube detectó un neutrino también, nada más, pero lograron reconstruir muy bien de dónde venía y se dieron cuenta que venía de este quasar, que así se ve aquí con Fermilab en rayos gamma. Este es el nombre del quasar, está muy feo, lo hubieran puesto otro nombre, ¿no? Pero la historia pues es tan interesante que antes yo compraba estas revistas, las vendían en Sunburst. No sé si ustedes las han visto, que es pues, astronomía para aficionados, pero están claros. Y me gustan las versiones de enero, porque traen las 10 historias más interesantes del año pasado. Entonces, este es enero del 2019, trae las mejores 10 historias del 2018, y la número 1 es esta detección de neutrino de este quasar, esta historia, ¿no? ¿Y qué tan energético era ese jet que...? El neutrino es bastante, pero no tanto como o sea, es alrededor de tera electron volts, o sí, más energético que los rayos gamma. Porque ese que decías, el anterior que midieron en el bajo del mar, dices que era 10,000 veces lo que es en el LHC, ¿cuánto es? También que electron volts, ¿no? Son como 10 tera electron volts. 10 electron, no sé. Y estos son 10,000 veces más, o sea, como 100 peta electron volts. O sea, tera son 10 a la 12, que es la energía con la que se aceleran las partículas en el gran colisionador de hadrones. Alrededor de 10 tera electron volts. Esto es 100,000 veces más energético que 10,000 veces más energético, pero, o sea, es bastante energético. Sí, y todavía no terminan o sea, llevaban como un cuarto del tamaño total del detector. Si hubieran tenido el detector completo, a lo mejor le hubieran medido todavía mejor, pero estaban muy seguros de que algo había pasado, ¿no? Algo tenía que haber sucedido. Entonces, esta historia de este no me acuerdo la energía, pero es menor. La midieron con IceCube y fue la historia número 1 de 2018. La midieron en 2017, pero los resultados, como tuvieron que analizar qué pasó, no sabían de dónde venía, se pusieron a analizar, lo reportaron hasta el 2018. Y ya casi para terminar, ahora sí, una imagen, tal vez lo que estaban esperando, una foto con neutrinos. Esta es una foto del Sol, vista en neutrinos con Super Kamiokande, con al menos 2 años de datos. O sea, tuvieron que pasar 2 años de estar viendo neutrinos para hacer esta imagen toda pixeleada, ¿no? Y también otra cosa interesante, en el 2023 parece que IceCube ya tiene identificadas, este es el plano galáctico y es como se ven diferentes longitudes de onda. No sé si recuerdan, se los enseñé la vez pasada, ¿no? Que se puede ver la Vía Láctea en radio, en visible, bueno, visible pues lo vemos en un cielo oscuro, pero se puede ver en rayos gamma y de otro tipo de luz. También se puede ya ver en neutrinos, de hecho se han detectado varios como fuentes. Al parecer, estos son neutrinos que vienen de procesos muy, muy violentos, acelerados en el centro de la Vía Láctea y se ven. Entonces, esto es interesante porque ni la luz se podría ver de esos procesos, porque la luz interactúa mucho con la materia, entonces se va a desviar, ni cualquier partícula cargada dentro de estos aceleradores dentro de la Vía Láctea se vería. Lo único que se puede ver bien, más o menos, son los neutrinos. Entonces, pues está interesante. Ya casi se construye un mapa completo galáctico de neutrinos. Solo espérense unos 20 años más o menos. Poquito tiempo. Hablando de los nuevos experimentos, se está construyendo ahora uno 5 veces más grande que Super Kamiokande, que se llama Hyper Kamiokande, que mi único problema es porque no le pusieron Kamiokande 64. En Japón se están haciéndole a la cueva, van a hacer un tanque más grande todavía, entonces va a estar más padre.
De hecho, aquí en Chihuahua hay un investigador que trabaja en eso, se llama Saúl Cuen, está en el TEC de Monterrey. Si lo conocen, los de ahí al TEC, o pregunten por él. Pues él es físico experimental y parte de su trabajo es hacer estos detectores que van a estar alrededor de todo el tanque. Entonces, es la actualización. Hipercambio-cambio. Ahora sí, ya para terminar, pensando en futuras aplicaciones, hay varias ideas interesantes para telescopios de neutrinos. Una de ellas es que se llama Tambo, que lo quieren hacer en Perú. Como en Perú hay valles y las montañas son muy altas, de hecho son las mismas montañas que de los Andes que están en Chile, pero en el valle pues tienen las montañas alrededor, y la idea es que pues como los neutrinos del Tao pueden pasar pues la atmósfera y todo, de repente choquen con la roca y a veces interactúan, ¿no? Los neutrinos del Tao. Entonces esto va a emitir un Tao y el Tao se puede salir de la roca, que es el primo todavía más gordo del electrón, y luego este va a caer, y la idea sería construir un detector parecido a Hawk, pero especializado en medir cascadas de la partícula Tau en lugar de las partículas de rayos gamma, y esto podría servir para medir neutrinos del Tau, porque recuerden que los neutrinos del Tau son las partículas menos medidas, son las que menos podemos medir porque es difícil, de todas las partículas del modelo estándar. De hecho, hay muy poquitos eventos y es hasta ridículo comparar cuántos neutrinos del Tau se han visto a comparación de cualquier otra partícula. De hecho, no sé si recuerdan o han escuchado la historia de que en el 2012 se descubrió el Higgs. Entonces el Higgs ya se ha medido mucho mejor, ya se sabe mejor cómo interactúa con todas las demás partículas que el neutrino del Tau, porque estos casi no hay eventos. Otra idea es detectar neutrinos a través de ondas de radio. Por ejemplo, aquí hice una ilustración de que si un neutrino choca con la luna, o sea, pasa por la luna y de repente se interactúa, esto va a generar ondas de radio que van a salir y se podrían ver en detectores en la Tierra. De hecho, ya hay algunos como Anita, pero todos los resultados son un poco cuestionables porque es tecnología muy nueva que puede medir las ondas de radio supuestamente que vienen del hielo, porque si pasa un neutrino desde abajo, pasa toda la Tierra, y luego ya en el hielo se interactúa. Esto emite una radiación que se parece a la Cherenkov, que se llama Ascarian, creo, que emite ondas de radio, y como el radio no le afecta al hielo, es transparente al hielo, pues salen las ondas de radio. Entonces han visto algunas cosas ahí en el Polo Sur. Otra aplicación importante pero necesitamos mejorar la tecnología es monitorear actividad nuclear, o sea, si alguien está haciendo una bomba nuclear o algo así con neutrinos, o si está funcionando todo bien dentro de una planta nuclear, pero todavía no tenemos la tecnología para que esto salga en tiempo real. Entonces esta es una aplicación como al futuro, si se logra tener un detector que en tiempo real te diga, algo está pasando dentro de la planta, apáguenla, no va a explotar o algo así, pues sería muy interesante. Y pues lo último, que la verdad sí estamos muy lejos, para que les miento, no sé ni para qué se los puse, es tener telescopios de aficionados de neutrinos. ¿Por qué? Porque pues como casi no interactúa con la materia, de hecho no sé si cada vez están haciendo telescopios pero más y más grandes, ¿no? Entonces a lo mejor si estamos vivos en unos 100 años, ahí nos vemos y platicamos, a lo mejor en unos 100 años la tecnología cambia y se pueden hacer detectores más chiquitos, pero hasta ahorita pues no tenemos ni idea cómo hacerle, ¿no? Para hacer un detector de neutrinos comerciales. Y ahora esta es la última frase que les dejo. Entonces una frase real de Pauli. Pauli, recuerden que fue el que propuso los neutrinos y él mismo se arrepintió. He hecho algo terrible, he postulado una partícula que no puede ser detectada, pero sí se detectó y ahorita ya lo estamos haciendo.